Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, vamos a iniciar la meditación de la última parte del propósito 12, realmente luminoso. Nos vemos. Volvamos al hilo del propósito. Iniciemos este capítulo leyendo el último párrafo del anterior. Sin embargo, en la medida en que la genética ha hecho justicia al prejuicio de la herencia adquirida, ella ha rendido un eminente servicio a la psicología, que debe ahora resolverse a interpretar los fenómenos de la vida mental sin hacer un llamado a ningún historicismo vago. Aún el mismo Freud admite que una parte de las conquistas de la civilización han dejado trazas en ello, en el cual una gran parte de los aportes del superego encuentra un eco. Un gran número de los sucesos vividos por el niño tendrán mayor importancia si ellos repiten otros sucesos filogenéticos muy antiguos. Bueno, para Sigmund Freud, el ello es completamente inconsciente y está presente desde el nacimiento, siendo la fuente de energía psíquica que impulsa al individuo. Freud lo describió como la parte más animal o instintiva del ser humano en contraste con el yo, que actúa como mediador, y el superyo, que representa las normas y valores internalizados. Solo esa aclaración. Volvamos al propósito. Regresemos una vez más a nuestras consideraciones sobre la célula, que a cada investigación libera un poco más su secreto. La concepción particular de la célula ha dado, después de una cincuentena de años, muy hermosos resultados. El célebre biólogo Yves Delage agrupaba bajo el nombre de teorías micromeristas, del griego micros, pequeño, meristas, que reparte, el conjunto de teorías que postulan la existencia de partículas iniciales como elementos constitutivos de toda materia viviente. Teorías semejantes existían en tiempo de Maupertuis, quien en 1754 proponía las moléculas seminales. Notemos que la teoría celular fue introducida en 1839. En los extractos acuosos de todos los tejidos animales se encuentran muy numerosas partículas que al examen microscópico sobre un fondo negro se dejan percibir fácilmente y pueden aislarse por ultracentrifugación. Por su talla se acercan a los virus y también a los genes y a los plasmagenes. Según Dalk y Needham, ellos intervendrían en el proceso de la organización embrionaria, y Brachet piensa que tienen, como los virus, los genes y los plasmagenes, la facultad de reproducirse ellos mismos. Así se ha concluido que ciertas partículas intracelulares, genes o loci cromosómico plasmagenes, son dotadas de continuidad genética y juegan un papel predominante en los fenómenos del desarrollo y de la herencia. Uno gusta acercar esas diversas clases de partículas de virus simples o virus proteínas para constituir un grupo homogéneo de elementos autorreproductibles y situados desde el punto de vista de las dimensiones entre el dominio de la célula y el de la molécula química. Se trataría de moléculas gigantes cuyo orden de grandura sería comprendido entre 10 y 1000 Armstrongs. Retornaríamos una vez más a las ideas antiguas, trabajando sobre nuevas bases con las unidades biológicas fundamentales, como los microcimas de Deschamps o los bioblastos de Altman. Según Faure y Fremiet, dadas las dimensiones relativamente considerables de las unidades en cuestión, el empleo del término molécula impone también un cierto número de reservas. Sin duda, designa un poco esquemáticamente sistemas de edificios supermoleculares de los cuales no podemos subestimar la complejidad química y de la cual por muchas razones la estructura precisa queda indescifrable a nuestros actuales medios de investigación. Según Gauteret, la partícula de virus no sería una verdadera molécula en el sentido en que lo entienden los químicos, sino que estaría formada de 6 cadenas peptídicas asociadas en un haz fibroso. Es, pues, un conjunto más complicado que un edificio molecular, pero desprovisto, sin embargo, de toda organización celular. Y Jean Rostand concluye sobre la concepción particular de la célula, escribiendo: considerando las dimensiones de esas últimas unidades, dotadas de continuidad genética, uno ha podido preguntarse si a su nivel las relaciones de indeterminación no se convertirían en valederas, de lo cual resultaría que el microbiólogo como el microfísico tendría que enfrentarse a una imprevisibilidad esencial.
Pero he aquí que esto nos lleva al umbral de la filosofía. Guardémonos de entrar, ya que la ciencia que nos es dada como ciencia puede encontrar en ese triunfo del atomismo biológico un objeto bastante amplio de reflexión. Para abordar el problema de la evolución nos vemos precisados a hablar de la endocrinología. Fue Claude Bernard por primera vez hacia el año de 1825 quien distinguió entre las secreciones glandulares, las externas, que son arrojadas fuera, y las internas, que son vertidas en la sangre o medio interior. Brown Sequard desarrolló hacia 1890 esas nociones, renovando la teoría de las secreciones internas. Afirmó que los principios vertidos en la sangre por las glándulas cerradas llamadas endócrinas, glándulas desprovistas de conducto secretor, tienen el poder de afectar de manera selectiva a los tejidos vecinos o alejados. Por ahí, decía él, y por otro mecanismo que el de las acciones del sistema nervioso, se crean relaciones entre las diversas células de la economía, convertidas así en solidarias las unas de las otras. Esa afirmación estaba en completa oposición a la emitida por Bernard, que escribía en 1867. En los organismos elevados es solamente por intermedio del sistema nervioso que uno actúa sobre la mayor parte de los fenómenos vitales. Una vez establecida esa correlación funcional por vía humoral, la demostración experimental probó que de un punto a otro del organismo se transmiten sustancias que determinan efectos específicos. Dichas sustancias fueron clasificadas en 1905 por Starling con el nombre de hormonas, del griego hormán, yo existo. Hoy día uno se pregunta si el término de hormonas conviene todavía para denominar ese género de sustancias. Cary Droit desea que uno reserve el nombre de hormonas para las sustancias producidas por glándulas de secreción interna. Remy Collin escribe: una hormona es una sustancia química vertida en la sangre y puesta en contacto a través de ella con ciertos elementos u órganos reaccionales, sobre los cuales la hormona ejerce una acción específica, lo cual excluye a todas las hormonas vegetales y aún a ciertas hormonas animales que se difunden no en la sangre sino de tejido en tejido. Kohler caracteriza las hormonas como sustancias orgánicas producidas por el organismo para su propio uso y que tienen una función reguladora específica. Robert Sabelli estima que las hormonas son sustancias difundibles, capaces de provocar a dosis débiles efectos notables de catálisis en las funciones de células diferentes de aquellas que las han producido. No se sabe en realidad si las hormonas producen sus efectos por su sola presencia, catálisis, o si ellas participan sustancialmente de las reacciones por ellas provocadas. Un gran número de hormonas han sido preparadas a estado puro: hormonas suprarrenales, adrenalina, corticosterona, hormona tiroidea, tiroxina, hormona pancreática, insulina, hormonas sexuales, testosterona, oestrona, progesterona, hormona hipofisiaria, prolactina, etc. Las hormonas pertenecen a las familias químicas más variadas: polipéptidas, hormona hipofisiaria gonadotropa, esteroles derivados del fenantreno, hormonas sexuales, fenoles, adrenalina, proteínas, insulina, etc. Se ha efectuado la síntesis de numerosas hormonas y aún se han fabricado otras artificialmente: estilbestrol, ácido alenólico, más poderosas que las hormonas naturales correspondientes. Según Collins, se debería renunciar a considerar las hormonas como individuos inmutables que circulan en el organismo, como los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Es más exacto representar las glándulas endocrinas como fabricando sustancias homogéneas, aún plásticas en cierta manera, semejante a estos productos semifinalizados que uno encuentra en la industria y que adquirirá más tarde su forma y su uso definitivo, siguiendo las circunstancias. Couchard y Champy piensan que las hormonas ejercen al menos una parte de sus efectos por intermedio del sistema nervioso simpático. En sus discursos de la sesión de las 5 academias en 1947, Courier estima que la vida psíquica puede ser grandemente influenciada por las hormonas, y en ello los recientes tratados de psicología rinden una larga cuenta. Existen hechos precisos de cretinismo, de torpeza, de astenia o de depresión, de agitación o de impulsividad, cuyo origen hormonal
no deja lugar a dudas. Se puede ver intervenir la tiroides, las suprarrenales, las gónadas y la hipófisis. Algunas estadísticas americanas muestran que en ciertas casas correccionales el 20% de los niños presentan disturbios endocrinos. Así, se plantea el delicado problema de la responsabilidad humana. Para los ocultistas, los cabalistas, los adeptos de la yoga y los iniciados de diversos grados, todo ello está lejos de ser nuevo. Los hombres de ciencia no hacen más que redescubrir después de lustros las lecciones dadas por los sabios de Occidente. El hecho fundamental en el progreso, y no uno de los menores, es preciso reconocerlo, es que el Occidente ha dado un carácter experimental a la cosa, pero si la especie se encuentra de esa manera mejor preservada, el individuo ha perdido los conocimientos que le daban la posibilidad de no recurrir a la ciencia con sus aplicaciones al bienestar humano. Esos conocimientos de las funciones permitían al adepto controlar, amaestrar y aún variar el mecanismo orgánico hasta el punto de desarrollar sus cualidades psíquicas, así dirigidas hacia el ideal que todo iniciado intenta cumplir, el perfeccionamiento individual hasta el estado de autorrealización que permite la unión total con el gran todo. Las teorías se han sucedido, apenas bosquejadas y calificadas de revolucionarias, siendo un instante ciencia oficial, para luego convertirse rápidamente en caducas, destronadas por nuevas ideas que son consagradas como legales. En efecto, uno jamás se ha preocupado de aquello que los antiguos hubieran ya encontrado. Es cierto, se anunciaba lo que los griegos conocían, pero la verdadera civilización no ha partido jamás de la Grecia. La gran tradición nos viene de mucho más lejos, y esto tanto en el tiempo como en el espacio, si podemos expresarnos así. Uno se sorprende justamente de que, por ejemplo, la embriología, ciencia del desarrollo, haya sufrido tantas controversias. Es posible enunciar hoy día, la gran mayoría de los animales proviene de un germen o huevo, constituido el mismo por la fusión de dos gérmenes respectivamente emitidos por los padres. Pero, ¿cómo el germen puede dar nacimiento al animal? A partir de ese momento las discusiones se elaboran. En el siglo XVIII, Charles Bonnet y el abate Spallanzini fueron los ilustres representantes del preformacionismo germinal. En esa misma época, el sistema de la epigénesis se oponía negando al germen toda organización preexistente. La procreación era considerada, pues, como una especie de milagro natural, mientras que el preformacionismo consideraba el germen como conteniendo ya en miniatura al animal todo formado. El desarrollo no era más que un simple agrandamiento del germen. En fin, uno está de acuerdo en reconocer que el huevo, poco después de fecundado y de haber recibido por ello la impulsión mitóxica, se divide en dos células hijas, las cuales se dividirán en dos y así en adelante, hasta que hayan sido formadas todas las células del organismo. Al inicio, el huevo se limita a dividirse sin aumentar su masa, es decir, que él se desarrolla, se divide en células cada vez más pequeñas, que son las primeras células embrionarias o blastomadres, estadio de la segmentación. Cauleri escribe, desde los comienzos del desarrollo, las divisiones sucesivas, minuciosamente determinadas en cada especie, se encadenan de una manera rigurosamente constante realizando edificios de células. Todo esbozo de órgano en un embrión deriva por un linaje celular definido de tal o cual de los primeros blastomadres. En fin, en aquello que nos interesa más especialmente, es decir, en la génesis del hombre, permanecemos aún bien ignorantes por la simple razón de que se trata de un evento al cual nadie ha asistido y que no se puede reproducir. Sin embargo, uno está de acuerdo hoy día para reconocer que el descubrimiento de tipos fósiles más o menos intermedios entre los monos y los homínidos da la clave del origen humano. Es difícil establecer en qué momento la rama humana se separó del tronco de los primates. Sallet y Lafont confirman también la explicación de la falta de fósiles humanos en los terrenos primitivos, por el hecho de la poca cantidad de hombres que comportaba entonces la humanidad, proveniente enteramente de una pareja única. Dado el pequeño número, uno concibe que el descubrimiento de un fósil en los terrenos muy antiguos
no puede resultar sino de un azar extraordinariamente feliz. Daubielier y Desquin reconocen que permanecemos muy ignorantes a pesar de las interesantes tentativas en aquello que toca al origen de la vida. Es más o menos cierto, sin embargo, que la vida comienza por organismos extraordinariamente simples, monomoleculares y más o menos semejantes a los virus actuales. En lo concerniente al hecho mismo de la evolución, tocando las causas que han determinado las transformaciones vitales, se está muy lejos de llegar a un acuerdo. No existe aún, inclusive, un malentendido sobre los mismos términos empleados. Así Lalande, en vocabulario filosófico, explica, según ciertos autores, la palabra transformismo sería sinónimo de evolución puramente mecánica, no dirigida, no finalizada, mientras que el término evolución, mucho más amplio, no prejuzgaría en nada las causas de cambios orgánicos y admitiría todas las interpretaciones en cuanto a la naturaleza profunda del fenómeno. Cuando Riviere, por ejemplo, en su Anatomía filosófica, repudia el transformismo, es que manifiestamente él toma esa palabra en su acepción más estrecha de evolución por causas mecánicas. En verdad, no hay ninguna razón valedera para poner los dos términos, perfectamente sinónimos de evolución y transformación. Ellos se aplican indistintamente a toda doctrina que haga derivar las especies vivientes unas de las otras, reconociendo una complicación progresiva del mundo organizado después de los orígenes. Como todo el mundo lo sabe, existen en efecto dos grandes tendencias. Aquella mecanicista o materialista que cree poder explicar todo por medio de los factores puramente materiales. Y la tendencia espiritualista que pretende hacer intervenir otros principios más o menos misteriosos, inmanentes o trascendentes. Ya en la primera tendencia existen dos sistemas, según Lamarck y según Darwin. El tipo lamarckiano quiere que los organismos vivientes hayan evolucionado bajo la influencia de circunstancias externas, de medio ambiente, por medio de necesidades y de movimientos que hubieran determinado modificaciones adaptativas de los órganos. La función crea al órgano. De esta manera, toda variación adquirida por un organismo se convierte en hereditaria, de lo cual aparece una modificación gradual de la descendencia. Charles Darwin comunicó en 1859 la gran idea de la selección natural. Cuando el ilustre naturalista especulaba sobre sus variaciones innatas, encaraba también una evolución a partir de lo fortuito. Para él, la selección natural resultaría automáticamente de la incesante concurrencia por la vida, en la cual se enfrentan los diversos individuos de la especie. Entre las variaciones aparecidas solo sobreviven y persisten para hacer cepa aquellos que por azar aumentaban sus oportunidades de supervivencia o multiplicación. En efecto, sea cual sea la hipótesis de los materialistas, es preciso resolverse a dar a nuestras explicaciones un suplemento de otro orden. Así, para Lucien Cuenot, el instrumento orgánico denuncia la intervención de una causa psíquica, inmanente o viviente, agente inmaterial, no espacial, director y ordenador de las variaciones. La evolución no habría sido regida por el puro determinismo psicoquímico. Ella habría sido guiada después del origen por un pensamiento misterioso que traspasa nuestro entendimiento y cuyos designios se nos escapan. Otro biólogo eminente, Albert Bandel, se aplica a reintroducir el psiquismo en lo vital, y el anatomista Riviere no duda en deificar el poder de invención. La vida, escribe, no es y no habría podido ser la obra de un azar. Ella es la obra de un pensamiento creador, sobrenatural, de un Dios que ha hecho florecer la vida en un universo listo a recibirlo. Se puede recurrir a numerosos biólogos no inclinados al espiritualismo y que, sin embargo, no están satisfechos de la tesis habitual sobre la evolución. ¿Cómo explicar, dice Grasset, que el azar haya producido la serie de variaciones coordinadas que fueron necesarias para constituir tan notable instrumento de óptica como el ojo de los vertebrados? El azar no es una máquina de Dios de la evolución.
Y bueno, nosotros nos deberíamos preguntar por qué vuelve este tema. En el propósito 5 ya nos habló de unos cuantos de estos científicos y especialmente de Claude Bernal, un destacado fisiólogo francés. Lo que pertenece esencialmente al campo de la vida es lo que no pertenece ni a la química, ni a la física, ni a otra cosa, es la idea directriz de la evolución vital. Este es el pensamiento de Bernard. Bernard se refería a la noción de que la vida sigue un principio organizador que guía su desarrollo y evolución, algo que no puede ser completamente comprendido solo a través de la química y la física. Bernard defendía la importancia de estudiar la fisiología y los procesos biológicos en su propio contexto, reconociendo que la vida tiene propiedades emergentes que requieren un enfoque científico específico. Y entonces, a propósito de que el maestro vuelve a insistir sobre lo que los científicos de diversos campos sostienen, todos ellos de diferente manera coinciden con la idea de Bernard, esa de que la vida sigue un principio organizador que guía su desarrollo y evolución, algo que no puede ser completamente comprendido solo a través de la química y la física. Volvamos al propósito. En fin, aquí de regreso a ese gran misterio, ese eterno misterio que es la vida. Eso que se llama vida generalmente es una línea que se inscribe entre el nacimiento y la muerte. Pero sin embargo, el nacimiento no es la verdadera partida de la vida. Esta sería más bien la concepción y la muerte. No es el final verdadero. En el propósito 8, recordemos, el maestro nos habló del misterio de la vida. Allí, al igual que en este propósito, nos cuentan de que estamos compuestos y cómo funciona nuestro organismo. Nos llama la atención de que a pesar del avance de la ciencia, desde siempre nos hemos preguntado que debe existir otra cosa, capaz de dar al ser lo que constituye el gran misterio, es decir, la vida. Y señalan que de este misterio fue que nació la medicina mágica, como se llama a veces a esa medicina natural que reclama las leyes universales y el carácter supranormal de las enfermedades. Nosotros podríamos añadir que, a verdad, ese carácter supranormal está en la comprensión de que no somos únicamente ese organismo, ese cuerpo. Hay algo más. Continuamos con el propósito para vislumbrar ese algo más. Hemos ya visto que, si el periodo que separa la concepción del nacimiento es corto, en comparación del periodo entre el nacimiento y la muerte, no es menos cierto que el embrión revive las diversas épocas de las especies que le conducen a su estado actual. En 9 meses de gestación uterina, el embrión del hombre revive 2 millares de millones de años, y tenemos aquí una relatividad del tiempo, puesto que fuera de nuestros cálculos habituales podría calcularse en el periodo de gestación de la concepción al nacimiento una equivalencia con el periodo de la vida, del nacimiento a la muerte. Podríamos insistir todavía sobre el hecho de que el periodo de la vida debe sobreentenderse como un periodo de formación, infancia, y un periodo de creación, adulto. Una vez más se tiene la impresión de que el periodo de la infancia es más corto que el periodo de la adultez. Pero se trata en realidad de vida intensiva, tanto en lo que concierne a la transformación y la emoción, como en las relaciones proporcionales. En efecto, nuestro tiempo, que es contado según el movimiento de la Tierra, no es el tiempo real en lo que concierne a duración, según el tiempo interno del hombre. Todo pasa como con una bola de marfil empujada sobre el tapiz del billar. Al comienzo gira rápidamente y después sus revoluciones se modifican poco a poco hasta detenerse. En fin, si contamos en revoluciones lunares 28 días, tendremos 10 meses lunares para la gestación, 100 meses lunares para la infancia, 7 años, 1000 meses lunares para alcanzar la vida media del ser humano, 76 años. En consecuencia, tendremos las producciones siguientes: creación del cuerpo físico, creación de la personalidad y creación del principio de la conciencia.
Esas producciones tienen impactos de energías cada vez más intensas que pueden hacer pensar en una penetración de energía cósmica tal que en un cierto momento del desarrollo ella misma destruye el organismo. En su aspecto negativo supremo es destructiva, muerte del cuerpo físico, pero debe inevitablemente dar lugar a un aspecto positivo y participar en una acción constructiva. Eso significa, pues, que fuera de nuestro tiempo y de nuestro espacio continúa la existencia. Así como un pedazo de madera consumido que no deja sino cenizas y cuyo humo se transforma en un gas que escapa a nuestra vista, el organismo se descompone, pero deja escapar el principio mismo de la vida. Bueno, les proponemos algo. Para continuar con el propósito, vamos a leerlo, pero presentando el dibujo que plantea el maestre y el otro dibujito que el autor de Teoría de la Vida Eterna lo pone en su libro. Por favor, continuemos de esa manera. Así pues, morir a la vida física es nacer a la vida cósmica. El nacimiento en este cuerpo material y terrestre se efectúa dejando el mundo invisible para venir al mundo visible, y la muerte del cuerpo físico es la reintegración en el plano universal, es dejar el mundo visible para acceder al mundo invisible. De ese modo, nacimiento y muerte son equivalentes. Ellos delimitan el círculo de la vida, mundo visible. Muerte y nacimiento están igualmente unificados en el otro sentido, porque ellos delimitan también otro círculo, aquel del mundo invisible. Sobre esta misma línea en la cual muerte y nacimiento se confunden en un punto, parece ser que no hay duración, porque el tiempo fuera del mundo visible se nos escapa. Asimismo, desde la gestación hasta el nacimiento contamos 9 meses, 10 lunaciones, pero en realidad se trata de 2 millares de millones de años. Ver los propósitos psicológicos, tomo número 5. Todo el problema de la relatividad toma una vez más su sentido profundo. Por una parte, la duración según nuestro tiempo físico va en crecimiento durante toda la evolución del ser, gestación, infancia, madurez, mientras que en la densidad emocional él va por el contrario en una progresión decreciente de la velocidad del tiempo. Así, la existencia humana no presenta ningún tiempo en particular, sino una disminución de la concepción del tiempo desde la vida celular hasta la vida mental que predomina en el momento de la muerte. Dicho de otra manera, para la vida celular, cada unidad de tiempo se encuentra mucho más llena al comienzo de la existencia, al punto de que en el momento de la concepción, la velocidad de la experiencia alcanza su límite máximo. De ese modo, en una lunación, 28 días, el espíritu buscará su encarnación. En 10 lunaciones, los 9 meses de gestación, el espíritu intentará tomar un lugar en el nuevo embrión. En 100 lunaciones, los 7 años de la infancia, el espíritu se incorporará cada vez más para dar la personalidad. Y en 1000 lunaciones, el espíritu modelará la conciencia permanente, los 76 años de duración media de la vida humana. Al momento de la muerte física, el espíritu, verdadera individualidad, continúa su marcha evolutiva con la misma relatividad de tiempo en el mismo sentido. Es en 3 estadios igualmente que él entrará en el mundo invisible, con periodos iguales en su contenido, pero regresivos en sus experiencias, como las del mundo visible. Los meses lunares que se escalonan de 10 a 100 y 1000 en la vida física se dividen en la vida astral en 40 minutos, milésima parte del mes lunar, 7 horas, centésima parte del mes y 2,8 días, décima parte del mes, para llegar al momento en el cual el espíritu busca durante un mes su reencarnación posible. El axioma de Hermes Trismegisto encuentra una vez más su lugar aquí. Aquello que se encuentra arriba es como aquello que se encuentra abajo, etc. Para ilustrar mejor nuestra idea, volvamos a tomar nuestro cliché aparecido en los centros iniciáticos. Por la misma causa lo publicamos aquí, simplificado y transpuesto a nuestra explicación. Se conoce ya todo el valor de ese emblema de las escuelas secretas,
basado en la citación hecha en el Éxodo capítulo 4, versículos 3 y 4, y que hemos comentado en varias ocasiones por acomodarse bien a los grados iniciáticos y a los símbolos de la evolución esotérica según la yoga y la cábala. Ante todo, entenderemos el gran círculo exterior como siendo el universo, comprendiendo el mundo visible en la parte inferior y el mundo invisible en la parte superior. En la misma idea de la rueda tibetana de la vida, Baba Chakra, aparecida en ilustración simbólica bajo la forma del monstruo Daxin, en nuestro libro Misticismo en el siglo XX. Partiendo del punto X, la chispa divina se desata para pasar del nómeno al fenómeno, y en el punto A, el espíritu que se densifica en entidad. En el punto B, el espíritu penetra en la zona astral, es el estadio caracterizado por la duración de un décimo de mes, y los textos escatológicos mencionan casi todos esa estancia, los 3 días simbólicos de que hablan los teólogos, la resurrección de la carne después del descendimiento en ese plano, etc. En el punto C, tiempo de la concepción, caracterizado por un mes de nuestro tiempo terrestre, el espíritu se incorpora en el mundo de aquí abajo, pero la encarnación no será completa sino en el punto D, al momento del nacimiento terrestre, al final del 10º mes lunar. Durante ese tiempo, él ha debido pasar las experiencias del principio molecular, de la inteligencia celular, de la conciencia colectiva, para llegar al plano mental inferior que marcará la infancia. Seguir el cuadro en nuestro libro Los Misterios Revelados, ilustración de Involución-Evolución. El punto F caracteriza la edad adulta y el punto G la muerte física. El espíritu se libera de su envoltura y penetra de nuevo en el plano astral. Es ahí que experimentará una segunda muerte, aquella del alma, para ser de vuelta a H, su primer estado, y continuar su ascensión en los mundos superiores. En efecto, medido con nuestro tiempo según un orden de magnitudes proporcionales, la duración es progresivamente idéntica en el mundo visible y en el mundo invisible. Ese tiempo es relativo en lo concerniente a las experiencias, dado que éstas son mucho más numerosas al comienzo del ciclo en una menor duración terrestre. Un mes lunar para que el espíritu encuentre su lugar, 10 meses para que él se incorpore poco a poco en el mundo físico, 100 meses para que la encarnación sea completa, 1000 meses para establecer su principio de conciencia permanente. Con principios iguales en su contenido, la vida continúa en el mundo invisible. 1, un milavo de mes lunar para que haya cesación de la vida física, un 100avo de mes para que el espíritu se libere, un 10º de mes para que el espíritu esté errante en el mundo superior, un mes para que el espíritu regrese al mundo inferior. Naturalmente, todas esas duraciones son dadas según un orden lógico de la concepción del tiempo, pero si en su envoltura carnal nuestro espíritu no estuviera prisionero, debiendo soportar el proceso de nuestro razonamiento, todo sería diferente, y eso es lo que sucede en los mundos superiores. Nuestros pensamientos no pueden realizarse sino sucesivamente, pero si fuese posible comprimir en un espacio más restringido todo aquello que hemos sabido en diversos momentos, tendríamos no solamente posibilidades enormes de conocimiento, sino también el recuerdo de nuestra estancia en el mundo invisible. En el mes durante el cual el espíritu busca su reencarnación, él revive todas las experiencias pasadas. Durante los 10 meses lunares que él necesita para reincorporarse totalmente en el nuevo embrión, él repasa todos los estadios de la evolución de las especies. En los 100 meses necesarios al establecimiento de la personalidad, el niño no hace más que memorizar su existencia. 7 años igual edad de la razón. Y son necesarios 100 meses para que el hombre realice conscientemente su estado de individualidad. En los 40 minutos, un milésimo de mes que siguen a la muerte física, el ser revé toda su existencia. Son necesarias 7 horas, una centésima del mes, para que el espíritu se libere enteramente de este mundo y durante los cuales él sufre todavía sus últimos instantes terrestres. En ese momento, la X del dibujo, él se reintegra al principio divino, o bien impuro continúa su ronda para el punto A.
Sin salir del gran círculo y durante 3 días, una décima de mes, sufre una purificación que parece de siglos, y de nuevo tiene lugar su descenso al mundo inferior en el cual, durante el mes de búsqueda para su nueva reencarnación, él repasa emocionalmente su experiencia precedente. En ese orden de ideas es preciso comprender sobre todo que las percepciones en otro mundo que el nuestro tienen por consecuencia sensaciones o emociones diferentes. Nuestro pensamiento mismo está supeditado en nuestro mundo físico a una cuestión de tiempo y de razonamiento, que no existe más en las esferas superiores, donde las percepciones de las cosas son instantáneas. Todos los hechos de una vida entera se presentan al espíritu de una sola vez, cosa casi inconcebible en nuestro mundo material. Nos es difícil comprender que varias cosas puedan ser comprendidas en el mismo instante, y sin embargo resulta fácil comprender que los hechos pueden ser comprimidos en un tiempo más reducido. El espíritu no se encuentra más supeditado a nuestras leyes de tiempo y espacio. Si nuestro cuerpo orgánico forma parte del mundo celular, nuestro cuerpo astral forma parte del mundo molecular y nuestro cuerpo espiritual a su vez de un mundo electrónico. Una ley conserva relaciones de frecuencia que nos permiten entrever las posibilidades del espíritu. Ver el cuadro de oscilaciones en nuestra obra Libro Negro de la Francmasonería. Las ondas mentales se evalúan en oscilaciones y se sabe ya todo el poder de interpenetración de esa frecuencia. Han bastado oscilaciones para que los rayos X atraviesen nuestros tejidos. Existen, pues, mundos más sutiles, y no hay nada de sorprendente en que aquellos que los pueblan tengan poderes que a menudo se nos escapan. Recordemos que el hombre está hecho de un cuerpo físico, material, de un alma astral y de un espíritu divino. Nuestro organismo constituido por las células pertenecientes a ese mundo físico y visible. Nuestra alma, materia plástica que relaciona al somaticón con el neumaticón, perteneciente al mundo molecular que le permite moldearse y ser permeable al espíritu que viene del mundo superior. Es el alma o cuerpo astral quien permite al ser entrever el mundo invisible y al espíritu identificarse al mundo físico. Cuando el espíritu desciende de las esferas superiores, viene en el mundo astral y es el alma quien le prepara el camino de su encarnación. Ese cuerpo astral, hecho en parte quizás por el alma de los padres, se densifica en los genes o el plasmagenes sin duda y da posibilidades al neumaticón de introducirse en el mundo de la materia. Se comprende muy bien que los cuerpos más sutiles penetran los cuerpos más groseros. El elemento tierra, sobreentendido como sólido, mantiene su forma. El elemento agua líquido se modela al contenedor en el cual ella se encuentra. El elemento aire gas escapa a todas las limitaciones. Esos elementos pueden ser comparados al cuerpo físico, la materia sólida. Al cuerpo astral es en el líquido sanguíneo que se encuentra el alma, como se menciona, por ejemplo, en Levítico 17, versículos del 10 al 14, Deuteronomio 12:23. Al cuerpo divino, el espíritu que pertenece al mundo invisible y sin forma. De todas maneras, esos cuerpos pueden moverse según 3 modalidades que son: siguiendo una línea para el principio celular organismo, una superficie para el principio molecular alma y a través del volumen del espacio para el principio electrónico el espíritu. En ningún momento el hombre materia puede escapar a la línea que le es trazada en ese mundo visible. Así como el alma se extiende en superficie sobre un plano semivisible y el espíritu puede bogar a través del espacio y del tiempo en un mundo invisible. Tenemos aquí 3 órdenes de grandeza que algunos han comparado con la velocidad media de propulsión de un hombre, mundo celular, a 3 metros por segundo, la velocidad del sonido mundo molecular, a 300 metros por segundo, y la velocidad de la luz, mundo electrónico, a 300.000 kilómetros por segundo. Comprendemos bien ahora que, a la salida del cuerpo físico, a la muerte, el alma contiene todavía todas las imágenes que le fueron impregnadas durante su vida material, pero sufre por no poder cumplir sus deseos, al no tener más su vehículo sólido para satisfacer necesidades o tendencias. Ese sufrimiento es el infierno descrito por todas las religiones, el cual no se trata, sin embargo, sino de una creación mental.
La cosa no existe en sí misma, sino que se le da libre curso solamente en la imaginación. Es mucho más penoso en el plano astral, dado que no existen límites para esa imaginación, puesto que la razón, facultad cerebral, no existe más y que en ese mundo molecular el alma no puede detenerse más en las posibilidades que, proporcionadas a los hechos de esa existencia física, estaban en el mundo material. Continuemos con la lectura del propósito. En el libro de los muertos de los tibetanos se describen las visiones extremadamente complicadas y detalladas de los dioses, demonios, cielos e infiernos para cada día después de la muerte, pero advirtiendo siempre al muerto el no tener miedo. No te espantes y reconoce en ello la creación de tu propio intelecto. El alma está pues todavía sumida en las leyes de causa-efecto y no es sino hasta el momento en el cual el espíritu se haya desatado de su materia plástica que él se encontrará más allá del tiempo y del espacio y más allá de la ley de causa-efecto, ya que se habrá reintegrado completamente a ese mundo electrónico al cual él pertenece, pero del cual él no realiza siempre su principio, estando atado al alma y por ese hecho al mundo físico. Todo pasa como con el alcohol, que estando solidificado se convierte en líquido y se evapora al final. Así serían el cuerpo, el alma y el espíritu, los tres estados independientes y sin embargo íntimamente ligados. Sobre nuestro cliché se encontrarán dos grandes diagonales que van a simbolizar los cuatro caminos que se ofrecen al momento de la muerte. Al centro de nuestro círculo, el punto GC caracteriza la muerte y la concepción. Es la intersección de dos pequeños círculos que dibujan el glifo del infinito. Al final de su evolución terrestre, punto G igual muerte, el ser se encuentra delante de dos posibilidades para acceder al mundo electrónico y dos coyunturas para entrar en el mundo abismal. En el primer caso, le es posible continuar su ascensión en planos superiores o reintegrarse completamente al principio divino, y en el otro hay las entradas para desaparecer en el descenso a los abismos o la caída para emerger de nuevo enseguida. En el primer caso, una vez proyectado por su materia plástica suficientemente depurada, en el punto B, el espíritu volverá a tomar su ronda de reencarnaciones, o si no, en el punto H, enteramente desatado del cuerpo de los deseos, el espíritu proseguirá su ascensión hasta el punto A, el mundo divino, para irse en el punto X a unir en el infinito del eterno. En el segundo caso, es la caída en los trasfondos abismales, releer la explicación sobre los elementarios, elementales y elementals en los propósitos psicológicos 5 y 11. La caída momentánea para regresar e incorporarse con un destino más pesado, el karma. Elevándose, la concepción del tiempo es más corta que nuestro tiempo terrestre. Por el contrario, bajándose, el tiempo es mucho más largo. En el sentido que ya hemos examinado, la progresión del tiempo que hace de poca duración las experiencias múltiples, en el caso opuesto, por el contrario, hace durar una única experiencia durante un tiempo indefinidamente largo. En consecuencia, si en la evolución del espíritu hemos indicado un milésimo, un centésimo, una décima de mes, en cambio en el llamado infierno, el tiempo progresará en lentitud, según un orden de 10.000 meses, 100.000 meses y 1.000.000 de meses. En el Vishnu Purana se puede leer: las diversas etapas de existencia se realizan después de las cosas inanimadas, pasando por los peces, los pájaros, los mamíferos, los hombres, los santos, los espíritus, por fin libres. Cada uno es sucesivamente superior 1.000 veces al que lo precede, y a través de estas etapas, los seres que están en el infierno están condenados a pasar hasta que obtienen la emancipación final. El propósito continúa. Por otra parte, si la concepción de Platón es valedera, y uno la encuentra en la cosmología hindú, como también entre los tibetanos, los egipcios, etc., uno se encuentra delante de un problema de lentitud angustiante. No se trataría de otra cosa sino de concebir que el tiempo marcha igualmente en sentido inverso a la proyección que nosotros le conocemos en nuestra física habitual.
De esta manera, habría reversión en el tiempo y el hombre se convertiría de nuevo en un animal, vegetal, mineral, cada vez más denso, como Dante Alighieri lo ha descrito igualmente en su infierno. Así, todo el tiempo que el espíritu queda con sus deseos acumulados a lo largo de sus existencias, repasa los ciclos de vida inferior hasta el día en el cual él tomará enteramente conciencia del plan divino. El Dharma, rectitud, virtud, moralidad, es, según la filosofía oriental, el camino puro y es el código para evolucionar espiritualmente en la verdadera vía, sentido real de religión. Desgraciadamente, todo hombre lleva en sí el karma que lo obliga a un trabajo de autorrealización para tener acceso a los mundos superiores. Ese karma persigue al ser a través de sus diferentes encarnaciones debido a la intensa energía empleada al momento de la muerte, que impregna al espíritu hasta su siguiente incorporación. Los efectos del karma que no son realizados durante la vida que está a punto de terminar forman el potencial físico, karmasya, de la siguiente existencia. Es con los genes y los cromosomas que ese potencial toma nacimiento, ya que es ahí donde la vida humana entra por primera vez en el campo de la observación física. Estamos en este momento en la frontera de dos mundos, en la cual interviene, sin embargo, en el interior de la célula, que es el óvulo fecundado, algo de la naturaleza molecular en su estado libre. Naturalmente, una vez encarnado, el espíritu olvida todo su pasado, ya sea de su paso en el mundo invisible o de sus encarnaciones precedentes. Ese olvido es ventajoso, ya que es innecesario que los hombres sufran sin necesidad, puesto que ellos no pueden comprender la razón y el valor. Sin embargo, si esa memoria de vidas anteriores fuera posible, el ser podría escapar a muchas pruebas, pero la conservación de la memoria a través de la muerte implicaría una conciencia ininterrumpida que evidentemente ordenaría el final de esas repeticiones de vida terrestre. ¿Cómo pueden los hombres, no siendo ya enteramente conscientes de ellos mismos mientras viven en la materia, pues, conservar todas sus facultades en el momento de la muerte? El autor de la teoría de la vida eterna, ya citada, compara el momento de la muerte y la fuga del ego del estado celular al mundo electrónico como una explosión atómica. Así, como las estrellas desaparecen a la luz del sol, los sueños se olvidan con el despertar y la memoria de la vida se pierde en el momento de la muerte. De la misma manera que un cambio de estado destruye siempre la memoria, el espíritu olvida todo su paso en el mundo invisible una vez reencarnado. Una vez más, muerte y nacimiento son fenómenos idénticos. De todos modos, a continuación de los cambios de planos, esa memoria puede conservarse a través del tiempo toda vez que el hombre se prepara a vivir conscientemente en su propio mundo y trata de realizar plenamente los otros mundos. No es preciso esperar hasta el momento de caer en el agua para saber nadar, sino que se debe aprender antes, para estar preparado a esa eventualidad. De la misma manera es preciso prepararse a pasar de un estado al otro y saber nadar en el elemento del mundo invisible. Esa posibilidad de poder actuar en las diferentes esferas es la inmortalidad consciente, la cual exige el control absoluto del espíritu. En otras palabras, el poder de cambiar de una forma o de un vehículo a otro, inherente a la inmortalidad consciente, depende de un principio perfectamente definido. Para llegar a ser inmortal conscientemente en un mundo, es decir, para obtener el poder de cambiar su propio vehículo de ese mundo a voluntad, es necesario poseer y controlar un cuerpo perteneciente al mundo superior, un cuerpo del siguiente y más sutil estado de materia. El hombre tiene el poder de cambiar voluntariamente de casa, de auto. Visto su estado, él puede, cuando estos mueren, abandonarlos y buscar otros. En ese sentido, el hombre físico es inmortal en comparación con aquellos. Asimismo, para ser inmortal en relación con el mundo celular, solamente es posible concibiendo la creación de un cuerpo superior. Así, en el universo hay varios grados inherentes a la inmortalidad. Cada mundo de materia es inmortal
en comparación del mundo inferior más denso. En consecuencia, un hombre que tiene completo poder sobre su cuerpo celular es inmortal y omnipotente en el mundo de los cuerpos minerales. Un hombre que tiene la dominación completa sobre un cuerpo molecular o alma es inmortal y omnipotente en el mundo de los cuerpos celulares. Y un hombre que tiene un entero poder sobre un cuerpo electrónico o espíritu será inmortal y omnipotente en el mundo de los cuerpos moleculares. Es decir, que él será inmortal y omnipotente en el mundo de las almas humanas. Es a esa preparación que se dedican todos los iniciados y en esa tarea que trabajan los colegios esotéricos. Si retomamos nuestro cliché, es la gran línea mediana vertical la que simboliza esa visión directa del plan superior. En el dibujo original que ilustra la explicación dada en nuestra obra Los Centros Iniciáticos, se trata en efecto de una espada que caracteriza todavía mejor esa vía sobre la cual es preciso caminar, dos filos. Esa realización vista directa de la línea EA es la gran obra mística que nada ni nadie puede explicar realmente, ya que se trata del trabajo personal sobre sí mismo para transformar al hombre ordinario en un ser supranormal. Es en plena conciencia que es preciso experimentar las pruebas, a fin de que en el momento de la desencarnación uno esté dispuesto a soportar el choque terrible del nuevo mundo en el cual se debe presentar. Esperar con la duda o la esperanza es exponerse a momentos terribles, mientras que prepararse a esa inevitable experiencia que termina nuestra vida física es conocer ya el camino a seguir. El punto central GC está sobre la línea EA que conduce al mundo divino. Y el maestro termina este propósito con la siguiente reflexión. En fin, sea con la ayuda de la ciencia, del arte o de la filosofía, el hombre debe ser capaz de sobrepasarse y retomar plena conciencia de su verdadera misión y sobre todo de su verdadera individualidad, el espíritu. Nos hablan de la vida eterna. El plano de la vida eterna y especial énfasis es la muerte, como regreso a la casa paterna, a la patria original. En los textos mandeos nosotros ya vimos, el alma ha caído en los mundos materiales, civil, prisionera de los 7 planetas y los 12 signos. Esa lucha cósmica que es a la vez interior. No se trata de un combate mitológico, externo, sino del proceso del alma atrapada, que debe recordar su origen y deshacer lo que la encadena, deshacer la potencia que retiene al alma, no por maldad, sino por densidad, ignorancia y oscuridad que en la tradición mandea se llama arruja. El alma, para liberarse de los guardianes de los mundos inferiores, debe recordar y pronunciar los nombres sagrados, los Sunyam-Kushta, los nombres verdaderos. ¿Cuál es el sentido de todo ese proceso? Acceder al principio original, ejercer el poder del conocimiento divino para romper las cadenas de la caída y abrir el camino de regreso a la luz. El final de todavía el retorno al origen. Lo que se perdió se recupera, lo que cayó asciende. El alma regresa a la casa del Padre vestida de nuevo con su túnica de luz. El círculo se cierra no por imposición externa, sino por transmutación interior. Tanto para la tradición mandea como para el budismo tibetano, en el caso de la tradición mandea, el Gimsa, Rava, especialmente el libro derecho, el Diwan Avatur, descripción detallada del puente, el juicio del alma y los guardianes, ecos en la colasta, los himnos litúrgicos que acompañan el alma en cada plano, o el bardo todol para el budismo tibetano, han sido escritos para los vivos, para los que hemos encarnado. Porque ¿quién puede leer ese libro, esos libros? ¿Quién puede estudiar la tradición mandea cuando ya desencarna? Entonces suena lógico, totalmente lógico. ¿Y con qué propósito los han escrito? Con el propósito que
de que el alma los recuerde cuando se produzca la muerte física. Y como dice el maestre, para prepararnos para esa muerte física. Ese es el sentido. Ambas tradiciones nos enseñan que la muerte no es el final, sino una transición iniciática, donde el alma atraviesa múltiples planos y enfrentamientos internos hasta reintegrarse o no con su fuente. Veamos el ascenso del alma, Mandeo, y la liberación a través de los bardos tibetanos. En ambas tradiciones se reconoce el punto de muerte como momento de despertar. En el bardo tibetano, el alma percibe la luz clara original, pero solo los iniciados o los muy puros pueden fundirse con ella directamente. En el mandeísmo, el alma despierta y comienza su ascenso invocando los nombres sagrados. El alma ve figuras radiantes, planetas o deidades que pueden parecer deslumbrantes o atemorizantes. En el tibetano, si el alma no reconoce las deidades como proyecciones de su propia mente iluminada, se atemoriza y pierde la oportunidad de liberación. 12 signos en un caso, deidades iracundas en el otro. Aquí, el alma encuentra figuras terribles, guardianes, signos zodiacales o deidades coléricas. En el bardo, son manifestaciones del karma de tus propias emociones no integradas. En el mandeísmo, se recitan múltiples nombres de los sutras para atravesar estas fuerzas. Krum, juicio de Abatur, en el mandeísmo. Sid Babardo, juicio kármico, en el tibetano. En ambos casos hay una balanza simbólica, se pesa el alma. Krum representa la última resistencia de la ignorancia oscura. En el tibetano surgen proyecciones kármicas que arrastran al alma hacia un renacimiento inferior si no se disuelven. Puente, transición entre mundos. En el mandeísmo, el alma cruza el puente de Parwanaya para entrar al dominio celeste. En el bardo, esta es la fase en la que el alma puede entrar a otra matriz, renacimiento o liberarse del ciclo. Esferas intermedias, ilusiones del Siddha bardo, ambientes cargados de formas mentales, recuerdos, deseos. Las formas mentales pueden ser tan reales que el alma cree estar viva. En el mandeísmo, el alma debe invocar los nombres de Yaguarcigua y Simadaye para no quedar atrapada. Casa del tesoro, luz clara, Dharmakaya, la reunificación con la luz primordial. En el bardo, si no se logra al principio, se ofrece nuevamente al final. En el mandeísmo, el alma entra en el Vedgasa, se le devuelve su nombre secreto y se reviste con su túnica de gloria. Tanto el bardo Todol como la tradición mandea, el ascenso mandeo, nos dicen lo mismo. Es cierto que con símbolos distintos, pero es lo mismo. El alma no muere, muere la forma. El alma, si está despierta, regresa. Si está dormida, gira. El libro del que se transcriben la mayoría de las enseñanzas de esta parte del propósito es, como dice el maestro, la teoría de la vida eterna. Su autor, Rodney Colin. Él fue un iniciado, discípulo de Ouspensky, y realmente meditar sus enseñanzas, que provienen de todas las tradiciones, de todas, es un libro extenso. De ese libro hemos copiado algunos de los diagramas. Es necesario para preparar nuestro regreso. Solo quiero compartirles para que vean la profundidad del pensamiento de Colin, el texto con el que empieza su libro. El convenio entre Nachiquetas y la muerte. Nachiquetas habló. Algunos dicen que cuando el hombre muere continúa existiendo, otros que no. Explícamelo, y será este mi tercer regalo. La muerte dijo, esta cuestión ha sido discutida por los dioses, es profunda y difícil. Escoge otro regalo, Nachiquetas. No seas exigente, no me obligues a explicar. Nachiquetas dijo, muerte,
Tú dices que los dioses lo han discutido, que es profunda y difícil. ¿Qué explicación puede ser tan buena como la tuya? ¿Qué regalo puede compararse con este? La muerte dijo: te daré hijos y nietos, todos de larga vida, ganado y caballos, elefantes y oro. Te daré un gran reino, todo menos eso. Riqueza, larga vida, Nachiquetas, un imperio, cualquier cosa que desees para satisfacer los anhelos de tu corazón, los placeres que los hombres no pueden alcanzar, mujeres hermosas con carruajes e instrumentos musicales. Pide más de lo que hayas soñado disfrutar, pero no me preguntes qué hay detrás de la muerte. Nachiquetas dijo: destructora del hombre, todas esas cosas son efímeras. El placer mata al placer, la vida más larga es corta. Guárdate tus caballos, guárdate tus bailes y tus danzas, guárdate todo ello para ti. La riqueza no puede satisfacer al hombre. Si tú lo quieres así, Señor de todos, él puede vivir tanto como quiera, obtener lo que él desea, pero yo no escogeré otro regalo. ¿Qué hombre sujeto a la muerte y a la desintegración, teniendo la oportunidad de una vida indestructible, disfrutaría aún de una vida simplemente larga, pensando en la carnalidad y en la belleza? Dime dónde va el hombre después de la muerte. Terminemos esta discusión. Esto que tú rodeas de tanto misterio es el único regalo que aceptaré. Katha Upanishad. La vida es una lira en la que canta la muerte. Inmortales, mortales, inmortales, inmortales, viviendo uno la vida del otro, porque es la muerte que en el aliento de la vida hace líquido, y la muerte del líquido hace el sólido, pero de este sólido procede el líquido, y de este líquido el aliento de la vida. El sendero que sube y el sendero que desciende son uno y mismo sendero, idénticos, el principio y el fin. Vida y muerte son los mismos, y así son la vigilia y el sueño, la juventud y la vejez. El paso del primero conviértase en el último, y el paso del último conviértela en primera, porque el tiempo es un niño que juega a las damas, y es al niño hacer la jugada. Heráclito sobre el universo. A quien, purificado, rompería este cerco insuperable y respiraría otra vez el aire de los cielos, salud. Ahí, en los campos del Hades, te encontrarás a la izquierda de un tentador ciprés alto y esplendente, desde cuyas raíces brota el agua del oblivión. No te aproximes, resiste tu sed unos momentos, porque por el otro lado y más allá brota desde estanques sin fondo límpida corriente de memoria, fresca, plena de descanso. A sus guardianes grítales así: soy el hijo de la tierra y del cielo de estrellas tachonado. Sabed que soy también celestial, pero agobiado. Soy perecedero. Dadme entonces y pronto de aquella clara fuente de helada memoria, y de la divina fuente manantial de inmediato te darán a beber, hecho lo cual tú, con los otros héroes, regirás eternamente. Tablilla dorada hallada en un sepulcro órfico. ¿Qué podemos comentar? Realmente ya no hay más comentarios, es imposible comentar. Tan solo decir que hemos terminado nuestra prueba del agua y que esa meditación, especialmente sobre la muerte, nos permitirá hallar nuevos y luminosos elementos. El libro de Rodney Collins es fundamental. Y el libro tibetano de los muertos, quisiera simplemente darles una sugerencia. Es necesario estudiar al inicio, difícilmente de comprensión, pero es el libro tibetano de los muertos que fue escrito por Evans Wentz. Hay otro libro tibetano de los muertos que ha sido escrito, no recuerdo si hace unos 10, 12 años, 15 años tal vez, o quizás un poco más, de uno de los lamas cuyo nombre no recuerdo, que es hermoso, por supuesto, pero no es
al que se está refiriendo este propósito. Terminada la prueba de agua, vamos a iniciar el propósito 13. Y también ese propósito tiene un mecanismo especial, que ya lo viviremos. Hasta pronto, amigos.